Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver la relación entre el sistema analítico y la trombocitopenia. En ese sentido, haciendo una búsqueda, encontré este trabajo que nos habla sobre la evaluación del recuento de plaquetas, empleando tres autoanalizadores contra la metodología de referencia, la cual daría el valor verdadero. Y ellos hacen un ejercicio que me pareció sumamente interesante de estimación de las posibles causas de transfusiones inadecuadas. Es un trabajo del 2009, es muy interesante, está muy bien hecho. Y ellos entonces emplearon tres autoanalizadores. Aquí vamos a decir que están los resultados de esa comparación de métodos y aquí hay varias información que podemos extraer. De este lado estarían los métodos con principio óptico. Aquí vamos a tener un instrumento que es el ADVIA 120. Él tiene un principio óptico, realmente es una dispersión de luz a dos ángulos. Sí, hay que tener en cuenta ese valor. Y aquí aparece el XO, que sería el Sysmex 2100, el cual tiene, este instrumento tiene dos principios, ¿sí? Dos metodologías para medir plaquetas. Un principio óptico y un principio de impedancia. El principio óptico se basa en la fluorescencia. Entonces vamos a tener un principio, aquí tenemos dispersión de luz a dos ángulos y aquí tenemos dispersión de luz con fluorescencia. Y tenemos también entonces el principio de impedancia y aquí está el Beckman-Coulter LH750 que tiene un principio de impedancia. Este trabajo está bien interesante porque engloba, lo hacen para todas las plaquetas y lo hacen para diferentes niveles de plaquetas. Aquí tendríamos, por ejemplo, niveles dentro del intervalo de referencia biológico, superiores, valores bajos, y aquí ya por debajo de 50, en cualquier situación, serían niveles de decisión para transfusión de plaquetas. Y aquí vemos la pendiente, el intercepto y el R cuadrado. Ellos también midieron la precisión, una precisión interdiaria, lo hicieron durante 20 días. Aquí aparece el método de referencia, que es el que tendría mejores resultados. Vemos que a valores bajos de plaqueta, menores a 50 por 10 a la 9 sobre litro, está en 3.3, entre 50 a 150, 5.3, valores normales 2.2 y altos 5.3. De los otros, los mejores resultados los dio el principio óptico de este Sysmex, 4.5, impedancia dio mejores valores dentro del intervalo de referencia y a valores bajos, y en los valores elevados da un mejor coeficiente de variación esta metodología óptica. Vemos aquí que el que tiene una mayor imprecisión justamente es este ADVIA de 7.8. Es bastante, sí, es bastante, pero bueno, estos son lo que encontraron estos investigadores. Aquí vemos los gráficos de Bland y Altman, que son simplemente la comparación. Aquí vamos a tener los diferentes recuentos de plaquetas a diferentes valores. Y aquí simplemente es una comparación entre una diferencia de valor de lo que me arroja el resultado medido por el instrumento que estoy evaluando, que es el ADVIA, contra el método de referencia inmunológico. Eso me va a dar una diferencia que serían estos puntos que están aquí. Aquí vemos que lo ideal sería que diera 0, donde tenemos aquí 0. Pero aquí vemos que en líneas generales esa diferencia de media tiende a sobreestimar el recuento de plaquetas. Vemos a medida que se van haciendo los recuentos más elevados, hay una mayor dispersión. Pero vean aquí los valores que están contando. Estamos hablando de 1000 o 1.000.000 de plaquetas. Aquí hay prácticamente 1.400.000 plaquetas. Eso es una cantidad impresionante. Vemos que esta curva se parece bastante a esta, están bastante bien. Vemos que aquí el LH da, la diferencia de medias prácticamente es muy cercana a 0. Y aquí tenemos lo que sería el Sysmex para el principio óptico, tiende a subestimar el recuento de plaquetas, y también por el principio de impedancia tiende a subestimar. Y vean que también aquí hay, a medida que mientras más bajo se va, mientras más alto se va haciendo el recuento, va teniendo una mayor subestimación del recuento de plaquetas. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa a nosotros. Vamos a llevar eso un poco más a la realidad, a la utilidad como tal. Y para un nivel de decisión para transfusión, vamos a tomar un ejemplo de 20 por 10 a la 9 sobre litro, que es uno de los más comunes. Si se midiera por el método de referencia y obtendríamos el valor verdadero, y este valor verdadero fuera de 20, ¿verdad?
Si esta misma muestra la procesamos por el autoanalizador que queremos evaluar o que tenemos nosotros en nuestro laboratorio y encontramos que nos da menos plaquetas, está subestimando el número de plaquetas, ¿qué hace el médico? El médico dice, oye, tiene menos de 20 por 10 a la 9 sobre el litro, ese es mi nivel de decisión. ¿Qué hace él? Transfunde. Entonces aquí se está transfundiendo sin necesidad. Hay una sobretransfusión y aquí es lo que diríamos al final, hay una pérdida de recursos. En el caso contrario, si el valor verdadero era de 20 y mi instrumento me está dando 25, 30, ¿qué estamos teniendo? Estamos contando un mayor número de plaquetas. Estamos sobreestimando el recuento de plaquetas. ¿Qué va a pasar allí? Que el médico no va a hacer nada. Hay una subtransfusión y hay un posible mayor riesgo de hemorragia en ese paciente. Entonces, aquí vemos la importancia de tener un buen recuento de plaquetas a estos niveles de decisión, que son valores extremadamente bajos para el recuento de plaquetas, son valores extremadamente bajos, y vemos que aquí está esa balanza entre evitar que el paciente sangre y mantener las unidades de plaquetas necesarias entonces para que para el paciente que realmente lo amerita. La decisión aquí la va a tomar el médico. Nosotros lo que estamos haciendo desde el punto de vista del laboratorio es aportando el valor y debemos aportar el mejor valor posible según lo que nosotros tengamos en nuestro laboratorio. Aquí vamos a ver entonces este ejercicio en esta tabla que lo resume de manera muy buena, donde vemos lo que sería ese nivel de decisión. Aquí estarían las transfusiones que serían necesarias según la metodología de referencia. Y aquí vamos a ver las diferentes metodologías que fueron evaluadas en este trabajo. Aquí vamos a ver cuántas sufren de subtransfusión, es decir, que el recuento de plaquetas tiende a dar distinto sí, a lo que sería esa metodología de referencia, y hablaríamos que hay una pérdida de recursos. Aquí tendríamos entonces también el riesgo de subtransfusión en el caso contrario, donde tendríamos un problema con lo que sería la posible hemorragia de ese paciente. Por un lado, entonces, la metodología, en este lado, nuestra metodología nos está dando un mayor número de plaquetas, por lo tanto, el médico dice, bueno, está bien, no hay que transfundir, hay una subtransfusión, y este lado el recuento de plaquetas por mi metodología. MR quiere decir el método de referencia, y aquí estaría la metodología que yo pretendo evaluar, me estaría dando entonces distinto. Aquí vemos para un valor de corte de 50, según esta metodología de referencia, este método inmunológico con 2 anticuerpos, se requieren 86 transfusiones. Y aquí vemos que este equipo nos da 86, este 85 y este nos da 83. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, se está poniendo de manifiesto esto. Hubo 3 casos en los cuales, que sería un 3.5% de los casos, en los cuales se está sobreestimando ese recuento de plaquetas. Por lo tanto, el médico piensa que no es necesario y aquí hay una subtransfusión y un posible riesgo de hemorragia. Según la metodología de referencia, aquí 86 necesitaban la transfusión, pero según este equipo, solo 83. Aquí este solo 85 y este sí nos da exactamente el número de 86. Ahora, ¿qué pasa para un recuento de 20 por 10 a la 9 sobre el litro? La metodología indicó que para el número de pacientes que ellos evaluaron, 47 pacientes requerían una transfusión. Aquí vemos que los números varían de manera enorme. Este número que vemos aquí para el LH nos dice que hay 51. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una sobretransfusión y justamente lo estamos viendo acá. En 7 casos, ese recuento está dando menor que el de referencia, por lo tanto, el médico va a transfundir. Y aquí, ¿qué ocurre? Una pérdida de recursos. Aquí una sobretransfusión del prácticamente 15%. Pero como las cosas no son blancas y negras, este instrumento también nos dice que hay un 6.4% de subtransfusión. Y eso es lo que está sucediendo con todos los instrumentos, porque acuérdense que el valor no es único, ahí tenemos un error, hay una incertidumbre también asociada a ese resultado. Aquí lo vemos con lo que sería el ADVIA. En el ADVIA entonces
47 ameritaban una transfusión, en el Abdia solamente 39. Realmente este instrumento claramente está midiendo, está sobreestimando el número de plaquetas, y aquí en un 17%, ¿sí? Se está aplicando esta subtransfusión. Hay un mayor riesgo de hemorragia para el paciente. Por eso le he colocado estos cuadros en azul, con pérdida de recursos, y estos cuadros rojos con mayor riesgo de sangramiento. A medida que va disminuyendo este valor de corte, por supuesto, estos errores se van magnificando. ¿Por qué? Porque el equipo está contando una menor cantidad de partículas. Aquí ya de 10 o menores a 10 sería el punto de corte. Aquí tendríamos 17 casos. Y aquí vemos que el LH tiende a subestimar el número de plaquetas, lo cual no es malo. Se pierden un poco los recursos, pero hay menos riesgo, vamos a decirlo así, de hemorragia. Y aquí el que tiene el peor resultado, de nuevo, sigue siendo este instrumento, según los resultados entonces de estos autores en esta publicación. Y esto fue parte de nuestro en vivo: influencia de los métodos en la trombocitopenia y sus implicaciones.